Hola amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy venimos con un nuevo video tutorial de cardigan azul en técnica 2 agujas o palitos. Vamos a tejer la parte espalda o posterior, para lo cual vamos a montar 28 puntos en el hilo o lana auxiliar. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de lana, para lo cual vamos a tejer o trabajar con este doble lana. Lo tejemos todo al lado derecho. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar todos los puntos de la parte de abajo, para lo cual vamos a levantar 28 puntos. Y arriba ya tenemos otros 28 puntos, que en total tendríamos 56 puntos. Todos los puntos de arriba lo tejemos al lado revés y los puntos de abajo lo vamos a tejerlo al lado derecho. Levantamos y lo tejemos a derecho, de arriba a revés. Y al final tenemos que levantar el último punto de aquí. Este es el último punto que nos sobra. Vamos a retirar nuestra lana auxiliar. En la siguiente vuelta vamos a tejer al lado revés, derecho, revés, derecho. Repetimos toda la vuelta así. En la siguiente vuelta lo tejemos revés, derecho, revés, derecho. Repetimos así toda la vuelta.
En la siguiente vuelta lo tejemos al revés, derecho, revés, derecho, y así vamos a repetir toda la vuelta. Y esto es lo que estamos tejiendo, es la parte de la pretina. Aquí ya tenemos avanzado la parte de la pretina. La pretina de aquí nos mide 10 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a tejer el punto arroz, para lo cual comenzamos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, y así toda la vuelta.
Aquí ya hemos avanzado desde la parte de la pretina hasta la parte donde está la aguja, nos mide 22 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a cambiar nuestro punto y lo vamos a tejerlo al lado derecho toda la vuelta. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Desde aquí hasta aquí nos mide 17 centímetros de alto. Y desde la parte de la pretina, desde aquí hasta donde está nuestra aguja, nos mide un total de 49 centímetros. Con esto estaríamos terminando la parte posterior o espalda de la prenda. Para esto vamos a retirar nuestra aguja y todos los puntos lo pasamos a la aguja auxiliar. Vamos a tejer la parte delantera, para lo cual vamos a montar 14 puntos en el lana o hilo auxiliar. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de lana con lo que vamos a tejer. Y lo tejemos al lado derecho.
la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar los puntos de la parte de abajo, para lo cual de la parte de abajo lo tejemos al lado derecho y la parte de arriba lo tejemos al revés. Y así vamos a levantar todos los puntos de la parte de abajo. En total tenemos que levantar otros 14 puntos porque arriba ya tenemos 14, para que en total tengamos 28 puntos. En la siguiente vuelta continuamos tejiendo, lo tejemos al revés, derecho, revés, derecho, y de esta manera vamos a tejer la parte de la pretina. En la siguiente vuelta lo tejemos un revés, un derecho, un revés, un derecho, así toda la vuelta. Ya tenemos avanzado la parte de la pretina y nos mide 10 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a tejer el punto a rosa. Derecho, revés. Aquí les voy a explicar un poco. Donde hemos tejido al lado revés, aquí lo tejemos a derecho, y donde hemos tejido a derecho lo tejemos al revés. Solo es un intercambio, y de esa manera nuestro punto arroz ya se va notando. Desde la parte de aquí hasta arriba nos mide 20 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a cambiar el color de lana con lo que vamos a trabajar.
Seguimos tejiendo el punto arroz. Desde la parte de aquí hasta donde está la aguja nos mide 22 centímetros en total. En la siguiente vuelta vamos a cambiar de punto y lo tejemos al lado derecho toda la vuelta, y de esta manera estaríamos tejiendo el punto jersey. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. Desde la parte de aquí hasta la parte de aquí nos mide 17 centímetros de alto. Y en total nuestro tejido nos debe medir desde la punta de la pretina hasta aquí, nos debe medir 49 centímetros de alto. Ahora, para tejer el punto arroz y el punto jersey es muy importante contar cuántas vueltas hemos tejido en la parte posterior o la espalda y tejer la misma cantidad de vueltas para que no haya ningún tipo de fallas al momento de coser. Para lo cual nuestro tejido es recto, no hemos realizado ningún tipo de disminución.
También tenemos avanzado ya la otra parte. También tenemos ya avanzado. Este es nuestro lado derecho y este es nuestro lado izquierdo. Vamos a tejer la parte de la manga, para lo cual vamos a montar 12 puntos en el lana auxiliar. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta vamos a cambiar nuestro color de lana y lo tejemos al lado derecho. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés. En la siguiente vuelta nos toca aumentar o levantar todos los puntos de la parte de abajo. En total tenemos que levantar 12 puntos y arriba tenemos otros 12, que en total tendremos 24 puntos. Y todos los puntos de arriba lo tejemos al lado revés y la parte de abajo lo tejemos al lado derecho. Retirar nuestro lana auxiliar. En la siguiente vuelta lo tejemos revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. En la siguiente vuelta lo tejemos al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así vamos a continuar tejiendo.
Ya tenemos avanzado la pretina y nos mide 8 centímetros de alto. En la siguiente vuelta lo tejemos todo al lado derecho. En la siguiente vuelta vamos a realizar aumento en toda la vuelta. El primer punto lo tejemos normal. En el segundo punto tomamos esto de aquí, lo ponemos en la aguja y lo tejemos al lado revés. Igual aquí en este punto tomamos este punto de la parte de abajo, lo ponemos ahí y lo tejemos al lado revés, y así vamos sacando de cada punto otro punto para aumentar. El último punto que nos queda lo tejemos al lado revés. Ya, en total hemos hecho 22 puntos de aumento, que en total tendríamos 46 puntos. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado derecho. Y así vamos tejiendo. En la vuelta donde hicimos el aumento, esa es nuestra primera vuelta. Ahora vamos por la vuelta 2, que terminamos en este lado. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por la vuelta 7 terminamos en este lado. Y hemos tejido la vuelta 7. Ahora nos toca tejer la vuelta 8. En la vuelta 8 tomamos el primer punto, lo tejemos normal. El segundo punto lo soltamos y de esta manera vamos a armar el punto globo. Y debemos contar, debemos soltar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después hacemos una lazada por la parte posterior
y una lazada más, como si estaríamos tejiendo el punto cadena, algo así, y tejemos 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Igual el punto de aquí lo soltamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por debajo, por la parte posterior, hacemos una lazada y pasamos. Y esta parte lo ajustamos bien. Igual tomamos, tejemos 5 puntos: 1, 2, 3, 4, 5. Lo soltamos igual: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos una lazada y lo pasamos. Lo ajustamos y así vamos repitiendo. Y se nos va formando este punto de aquí, como globitos hinchaditos. Entonces tejemos 5 puntos y la sexto punto lo soltamos. Y así vamos repitiendo en toda la vuelta. Y de esta manera nos estaría quedando así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos debe salir 7 globitos. En la siguiente vuelta lo tejemos al lado revés toda la vuelta. Y esto va a contar como nuestra primera vuelta también para el siguiente motivo. Y así vamos tejiendo 7 vueltas. En la vuelta 8 hacemos motivo y de esta manera vamos repitiendo. Y de esta manera vamos formando nuestro motivo y nos debe quedar así. Terminando toda esta vuelta, para hacer el siguiente motivo, lo tejemos igual. Tejemos 7 vueltas. Para la vuelta 8 vamos a tejer lo que hemos tejido, pasar el motivo 1 y repetimos el motivo 2, 1 y el 2. Y de esta manera vamos a hacer 5 motivos, porque ahorita solo hemos hecho 2, con eso sería 1 y el 2, faltaría todavía 3 motivos.
Aquí ya tenemos ya los 5 motivos que hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5. Y estamos en este lado. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 6 disminuciones, para lo cual vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tomamos los 2 puntos juntos y lo tejemos. Y esto sería nuestra primera disminución. Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tomamos 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 y 6. Tomamos estos 2 puntos juntos, lo tejemos. De esta manera vamos a disminuir. Aquí hemos hecho 3 disminuciones, nos faltaría más 3 para que en total sea 6 puntos. Y así estamos terminando. Desde la parte de aquí hasta donde está nuestra aguja nos mide 5 centímetros de alto. Nos debe quedar así. Vamos a retirar nuestra aguja y lo pasamos todos los puntos a la aguja llanera. Ahora nos toca unir las piezas. Para esto vamos a comenzar con la parte espalda o posterior y con la parte delantera.
Ahora vamos a unir la parte de la manga, para lo cual nos ubicamos en la parte medio de nuestra costura. Este es el lado posterior y este es el lado delantero. Aquí ya tenemos marcado con nuestros marcadores y aquí para este lado contamos 20 puntos. Comenzamos por aquí 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente contamos hasta que tengamos 20 y colocamos aquí un marcador y de esa manera también regresamos al centro y contamos en la misma forma hacia el lado de espalda 20 puntos y de esa forma también colocamos otro marcador aquí. Y ahora aquí ya tenemos nuestra manga y está listo. Aquí realizamos un nudo y en el siguiente paso lo que vamos a hacer es dar un acabado en los bordes. Para esto vamos a utilizar técnica crochet. Hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Realizamos 2 lazadas. Tomamos este punto de aquí, lo pasamos de 2 en 2. Y así vamos continuando tejiendo y de esta manera estaríamos terminando con nuestro tejido. Muchísimas gracias por ver el video. Vamos a estar viniendo con más videos y nos vemos en el siguiente video.